Esta semana vamos a hablar un poco acerca de cuál es la función de la ética. En el blog de esta semana se nos presentan 3 casos interesantes acerca de algunos dilemas en que en este caso la medicina se está enfrentando. Uno de ellos, 2 hermanos que quieren tener un hijo, entonces están solicitando ayuda para tratar de evitar los problemas que la consanguinidad puede generar en su hijo. Aquí se cuestiona mucho qué es lo que se debe hacer. Se debe de apoyar a estas personas, algunos casos de inseminaciones. Rachel en su libro nos plantea algunos casos tratando de explicar un poco el tema de esta semana. ¿Qué es la moral? ¿Cuál es la función de la ética? ¿Qué es lo que vemos en relación a esto en los textos y los materiales de esta semana? Primeramente hablamos de para qué sirve la ética. Quizá algunas personas consideran que la ética no es un saber útil o provechoso, pero hemos visto antes que la ética es una reflexión sobre cómo debemos de vivir de una manera deliberadamente mejor. De ahí que su importancia radique en su capacidad para guiar la vida de todo aquel que quiera comportarse siguiendo una visión crítica y racional para poder enfrentar a los retos que presenta la vida. Ahora bien, un tema de gran trascendencia para valorar la función de este saber en nuestras vidas es que seamos capaces de distinguir cuando nos enfrentamos a situaciones que pueden ser consideradas como problemáticas éticas. De ahí que en este tema responderemos también a las siguientes preguntas. ¿Qué distingue a un problema ético de otro tipo de problemáticas que podemos tener en nuestra existencia personal, en la convivencia social o en el desempeño de nuestra profesión? En esta ocasión nos vamos a enfocar a tratar de definir a qué nos referimos cuando hablamos de un problema ético. En este caso hablamos de una situación que tiene que ver con nuestras acciones en espacios de libertad y con las consecuencias que genera eso para la vida de las personas que nos rodean, para otras personas. La mayoría de los problemas que tenemos diariamente tienen diferentes dimensiones, técnicas, económicas, jurídicas, aunque normalmente alguna de ellas se impone sobre las demás dependiendo de la situación y del problema. La realidad es que la mayoría de los problemas se mueven en múltiples dimensiones. Así que, pues, un enfoque ético es una dimensión de la realidad. Es una de las perspectivas desde las cuales vamos a poder analizar la problemática. Sin embargo, las características esenciales de la dimensión ética en los problemas son que exigen el uso de la libertad humana, es decir, solo podemos hablar de un problema ético cuando entra en juego la acción humana, ya sea porque hagamos algo o porque dejemos de hacerlo. No podemos calificar de un problema ético a los fenómenos de la naturaleza ni a los comportamientos de los animales. La ética se sitúa en el centro de las personas y los efectos directos o indirectos sobre su vida. ¿Por qué es importante la ética? No podemos pensar en que somos seres humanos aislados. Siempre estamos con los demás, sin embargo, no hablamos de estar solo a la deriva, sino que debemos construir nuestro mundo. Esa es una de las diferencias entre el hombre y los animales. Nosotros debemos forjar nuestra vida mediante nuestras acciones. Debemos realizarlo de la manera más plena. En el texto también podremos encontrar algunos conceptos importantes que Kant nos plantea. Primeramente, hablamos de la dignidad humana, el valor que como personas tenemos por el simple hecho de ser personas. También hablamos de el imperativo categórico, en el cual se nos menciona que el hombre es un ser racional que existe como fin en sí mismo. Obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en su persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca como un medio. Y por último también nos menciona la autonomía, la capacidad de cada persona de elegir sus propias normas de conducta. Cuando hablamos de los conceptos de ética y moral, al hablar de ética nos referimos a la reflexión sobre las acciones morales, y cuando hablamos de moral, sobre las normas de conducta sobre nuestras acciones cotidianas. En este sentido, podemos hablar de que hay acciones morales que realizamos diariamente, pero en muchas ocasiones no las hacemos porque hayamos pensado en ellas, las hacemos porque siempre nos han dicho que es así. En este nivel encontramos a la moral. Sin embargo, cuando reflexionamos sobre la moral, tratando de analizar el porqué de estas acciones y las vamos realizando, no solo porque siempre nos han dicho que las hagamos, sino porque las vamos haciendo propias, conociendo un poco más sobre el porqué. En ese sentido es cuando hablamos sobre ética. En el texto se nos menciona algunos problemas éticos contemporáneos. Cuando hablamos de nihilismo, hablamos de una actitud despreocupada y desafectada para con el mundo,
una actitud para la que no hay nada por lo que valga la pena luchar, ni valores que puedan servir de guías valiosos para la vida. Todo es posible, inclusive lo inhumano. Si el mundo no tiene sentido, si no hay significado en los fenómenos naturales, el ser humano y la cultura que lo envuelven le imprimen un contenido. En el consumismo, hablamos de que el consumo absoluto acaba por borrar la libertad del ser humano. Por falta de conciencia y reflexión se consumen cosas que no se necesitan. Hoy en día se valora a las personas por lo que consumen y no por lo que realmente son. Con ello se confunde el valor de la dignidad humana. Si no tengo algo, si no tengo el celular de última moda, no valgo. Cuando vemos las vertientes de la ética, nos encontramos a la ética teleológica y la ética deontológica. En la ética teleológica es una herencia aristotélica con prevalencia del bien. Para Aristóteles, toda acción y libre elección parece tender a algún bien. Piensa que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Por otro lado, en la ética deontológica es una herencia kantiana con la prioridad en la norma y el deber. Kant considera que muy frecuentemente la felicidad personal choca con lo que es justo, así que el móvil de las acciones morales tiene que ser el deber y se realiza por el deber mismo, por respeto a la ley moral. Se ha considerado la ética una disciplina restrictiva, ya que se le considera como una serie de reglas a seguir. Sin embargo, la ética es mucho más que eso. La ética se entiende como la disciplina que estudia las conductas y las acciones de las personas. Tiene que ver con el proceso edificativo de la humanidad. Las reglas de conducta son patrones que ordenan la acción de acuerdo a modelos o premisas, y de alguna manera estas pautas se resumen en enunciados o proposiciones que tienen significados diferentes en distintos ámbitos. Las reglas no nos dicen cómo son las cosas, sino cómo tienen que ser. Las reglas morales vienen de nosotros mismos. La moral se ha formado a lo largo de la historia con las culturas. La coherencia interna que nos orienta a las acciones, que nos perfecciona, no necesita el recurso de la obediencia. Después de haber analizado los conceptos más importantes de esta semana, ya solo nos resta recordarles sobre la actividad. Esta semana vamos a analizar la pregunta: ¿qué papel y utilidad tiene la reflexión ética en la resolución de situaciones como las que se presentan en el video o los casos relatados por James Rachels? Recuerden que es importante incluir una premisa de análisis, 2 argumentos y una conclusión, y el texto deberá plasmarse entre 450 y 500 palabras. Nos vemos la próxima semana.